Mire la tapa de hoy a propósito del tema Lázaro Báez, creado, fogoneado, llevado a cabo por ellos y convertido en uno de los hechos de lawfare más significativos y dolorosos de la Argentina. Pero por supuesto, Báez poco les importa, son tan crueles que no interesa si un hombre lleva 4 años ya de cárcel o más, preso, sin haber tenido que estar un solo minuto preso. Por si no, ¿por qué no se llaman presos también a quienes, porque no corresponde sencillamente a Fariña, el Láscar, etcétera, que están ahí en la tapa de la mafia de Clarín también? El ex socio comercial de Cristina Kirchner. Empiezan por Cristina Kirchner porque el objetivo siempre fue ese. El motivo de todo el lawfare que se ha vivido en la Argentina es responder a la pregunta que se hace el presidente de la República, o lo que él mismo dice: ¿qué tipo de país se quiere? Ese país que incluye, que tiene en cuenta mal bien con errores y con aciertos, pero que mira la perspectiva que hace a todos los habitantes de la República Argentina. Eso no se quiere, porque eso les quita privilegios, les quita poder. Ellos quieren otro proyecto. Entonces, ¿cuál es el que queremos? Y usted lo decide democráticamente. Y ahora ha tomado una decisión hace más de un año y quería que fuera este gobierno. Y lo combaten de esta manera. Mire el recorrido que podemos hacer. Primero vamos a escuchar al doctor Juan Martín Villanueva, abogado de Lázaro Báez. Para lograr algo que se puede decir un arrepentimiento, pero que en realidad no lo es, porque no les pedían que dijesen algo que había sucedido. Les ofrecieron primero y luego los extorsionaron después, una vez que mi cliente estaba en la cárcel, con repetir un discurso falso para salir del penal. Mi cliente estuvo y sigue estando detenido y fue sistemáticamente apretado para que dijese cualquier cosa que perjudicase a Cristina Kirchner, apretado para que dijese cualquier cosa que perjudicase a Cristina Kirchner o a un sector de la política en particular, a cambio de su libertad. Fiscal Marijuán, en persona, le ofreció a Lázaro Báez todo lo que necesitase para el resto de su vida. ¿Cuántos millones quiere quedarse de la fortuna que tiene? No le podemos dejar todo, pero lo que necesite, lo que usted quiera, le ponga la suma y se la vamos a dar. No vamos a molestar a sus hijos. Solamente tiene que hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Esto que fue en su momento mencionado por Maximiliano Rusconi, que había sido abogado de Lázaro Báez, fue ratificado en otra parte de la conversación que teníamos hoy con el doctor Villanueva. A esto estuvieron jugando durante todo este tiempo. Mire, antes de seguir con la forma de lawfare de esta historia, escuchémoslo al doctor Raúl Zaffaroni hablando a partir de lo que sucedió ayer de este tema del lawfare. Creo que los alaridos, sobre todo en la Argentina, en este momento, frente a cualquier tentativa de volver un poco más racional la estructura institucional del Poder Judicial, no responden tanto a la impunidad del kirchnerismo y todas esas cosas, todos esos inventos, sino que responden al temor de que a alguien se le ocurra investigar qué pasó con los 86.000 millones de dólares y con unas cuantas cosas más. El aparato del lawfare sigue intacto y sigue operando, ¿no? Eso está claro. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, creo que que se siente omnipotente, ¿no? Lo cual creo que en algún momento, no sé si se está jugando, esperando eso, en algún momento va a llegar a hacer barbaridades de toda índole, va a provocar una reacción pública, ¿no? Me parece, no sé, bueno, si se piensa en eso como táctica, bueno, me parece peligrosa, pero bueno, creo que habría que hacer algo antes, pero bueno, en fin, eso es una decisión política, ¿no? La charla del doctor Zaffaroni con el Destape esta mañana, muy significativo todo lo que dice, palabra por palabra. Juegan con la gente. ¿Se acuerda la imagen de la rosadita que mostraban en la mafia del grupo insistentemente? ¿Qué otra cosa pueden hacer en una financiera que no sea contar dinero? Es decir, cuando aparece el dinero de los negocios. Esto es lo que se mostraba de mil maneras para que usted pensara que todo esto se correspondía con una mafia. Habían hecho un negocio que dijo Lázaro Báez con qué se correspondía. Nunca quisieron averiguarlo porque sabían que estaba diciendo la verdad. Entonces, ni Casanelo tampoco fue a investigar de qué se trataba. Mire la rosadita. ¿Quiénes contaban dinero ahí? Así como estábamos viendo en este momento todas estas empresas. Las mentiras de la rosadita. Lea conmigo, por favor, acompáñeme aquí. La causa comienza con una burda operación que incluyó
denuncias de Carrió, testigos como Federico Eláscar, que luego demostró haber sido coaccionado por Barrio Nuevo para declarar en este sentido en el programa, videos truchos de la Rosadita que en el juicio se probaron falsos, recortados y editados, algo que nunca se pudo peritar correctamente en la instrucción. Muchísimas personas pasaban por SGI a cambiar dinero en efectivo, no solo Austral, pasaba Radio Mitre, pasaba Renault, pasaba Sony, pasaba Falabella, pasaba Galeno, pasaba el Hospital Italiano, pasaban todos. Mire, un rápido paño de la cantidad de empresas que por allí pasaban y tenían que contar el dinero que llevaban o que sacaban de ese lugar. Todas esas empresas, son 2 páginas interminables al respecto. Y siempre en el lawfare la aparición de arrepentidos tipo Van der Broel, en este caso era Fariña, D'Alessio involucrando a Bullrich en este tema, porque todo pasaba por allí, por una organización mafiosa que tenía una rama muy importante en el propio gobierno nacional. Pero hay un dato muy alarmante, y es que el propio D'Alessio reconoce que la defensa de Fariña fue decidida y financiada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Yo a Fariña lo terminé defendiendo, y yo a Fariña lo terminé sacando, sí. Después que hizo todas las maldades que hizo, yo a Fariña lo terminé representando y me terminó pagando a mí el ministerio de Patricia. Hoy Patricia me llamó 3 veces. O sea, tenemos a la ministra Patricia Bullrich pagándole a Fariña los servicios de un abogado que es parte de una organización extorsiva. ¿Y para qué? Para pagar el supuesto arrepentido que el gobierno necesita. La mafia de cualquier parte del mundo, los zampones más importantes que haya podrían perfectamente envidiar esto. Porque relativamente podría decirse que se ha hecho sin costos de vidas. Pero lo pongo en términos también relativos porque me gustaría discutirlo. De todas maneras, lo que usted ve es algo que está enquistado como un daño irreversible ya para el Estado de Derecho en la República Argentina. Una ministra que trabajaba para que Fariña recibiese muchísimo dinero, que se lo daban a través de Garabano, que llegó a decir que él no lo conocía a Fariña, porque no lo conozco, porque no es verdad lo que dicen de Fariña. No vamos a poner esa parte porque estamos cansados de mostrárselas en realidad. Pero sí vale recordar cuando él admitió que sí, que conocía a Fariña y que Fariña recibía millones de pesos para declarar lo que le habían libretado, que trataba de llegar hasta Cristina Fernández de Kirchner y que terminó costándole cárcel, etcétera, a Lázaro Báez y familia, pero también a él. Pero él no va a ir preso, porque parte del acuerdo que hizo con Garabano es que él iba a salir de la cárcel en cuanto leyera lo que le habían dictado en una declaración. Eso se cumplió. Rosansky pidió una licencia, era el que no quería liberar a Fariña, después a Rosansky lo echó de la justicia Garabano, y un suegro de un periodista, el famoso denunciador de Oil, ese suegro, juez, también participó liberando a Fariña. Quédate tranquilo, nunca más vas a ir preso. 7 millones de pesos más o menos en adelante de aquella época para que pudiese vivir con relativa comodidad. Ahí está, reconociéndolo Garabano. Saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente. Es muy poco serio, porque no es cierto. Yo tuve 2 reuniones con Fariña. Pasó Gustavo Silvestre recién y eso me lleva a una nota que hizo ayer con el doctor Juan Ramos Padilla, que dijo, porque todo empieza en la Corte Suprema, es ahí donde el Estado de Derecho de la Argentina más comprometido está. No importa que yo diga que estoy totalmente de acuerdo, importa que usted piense si está de acuerdo con esto que dice Juan Ramos Padilla. Tenemos que empezar a pensar el modelo de juez que queremos, eso. Basta de académicos. Porque si no lo tenemos a Rosenthal, que nos trae un montón de cuadritos, pero es un delincuente. Empecemos a cambiar y le vuelvo a pedir a Alberto que use la Constitución, porque hay gente que tiene que estar en su casa sin pulsera. Lo han hecho de todas maneras muy bien. Lo hicieron rápido, lo hicieron sin que nadie pudiera reaccionar, aprovecharon ser parte del poder real, poder político más poder real, todo el poder. Por eso pudieron ser tan canallas, tan bandidos, tan mafiosos en cada uno de los pasos que dieran. Así habláramos de la justicia o de la economía hundida
de la República Argentina para que se beneficiara solamente una élite. Y participaban no solamente los más conocidos del gobierno, sino una clásica denunciante, Margarita Stolbizer, la gran perseguidora de la hija de Cristina Fernández de Kirchner, porque no les alcanzaba con ir contra la expresidenta y actual vicepresidenta. Anoche Tomás Méndez en ADN quitó una de las tantas máscaras de Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer, le vamos a borrar la otra parte del mail. Este es el mail del cual envía Margarita Stolbizer para, María Eugenia Vidal. Sacamos algunas partes porque la verdad que puede comprometer a gente que quizá no tenga nada que ver con esto. Vamos a decir que, ¿cómo? Es probable. Margarita empieza a nombrar a personas y dice, mi intención es apoyar a la doctora, para que vos, María Eugenia, la consideres como una postulante a integrar nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Tengo su currículum para hacértelo llegar en algún momento, pero no quería perder oportunidad para adelantarme a esta idea. Así las cosas. De esta manera, así conseguía Stolbizer miserables denuncias de adentro de la AFIP que no se correspondían con una plena verdad nunca. Así también lo hacía Carrió, Oliveto. Han funcionado de esa manera. Ahí estaba D'Alessio, ahí estaba Clarín para fogonearlo todo y ahí estaban los jueces, fiscales, Policita, cualquiera, Tayano, Marijuán, los jueces. ¿Cuál elige? Bonadío, Ercolini, la Corte Suprema, Irursun. Es una banda. Tiene razón Juan Ramos Padilla. Yo hubiera abarcado un poco más todavía que la Corte Suprema de Justicia, pero como allí nace todo, está bien decirlo de esa manera.